Buenos días. Nuevamente damos la bienvenida al público aquí asistente al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Es para mí un honor, un gusto y un placer el moderar este evento de una relevancia tan importante como la que estaremos abordando el día de hoy sobre algunos mecanismos de democracia participativa en México, en esta ocasión la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal. El día de hoy, a través de esta ponencia, tendremos la oportunidad de escuchar sobre la importancia de participar en la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal, sobre pactos fiscales y políticos, así como las bases constitucionales del modelo de coordinación fiscal. Doy la bienvenida a los ponentes que estarán participando el día de hoy con nosotras y con nosotros. En primer término, al ingeniero Alfonso Pompa Padilla, de quien me voy a permitir dar lectura de su síntesis curricular. Actualmente, el ingeniero Alfonso Pompa Padilla es secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco desde 2018, con 3 áreas sustantivas: coordinación y gobernanza de educación superior, innovación y emprendimiento, ciencia y tecnología. Trabajó 35 años en el Tecnológico de Monterrey, de 1983 al 2018, ocupando diferentes puestos directivos, destacando rector de Zona Occidente, rector Zona Centro-Sur, vicepresidente de los campus del Sistema Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias y bienvenido, ingeniero Alfonso. A él le acompañan el maestro Andrés Barrios Arenas, maestro en innovación de empresas, director de Genera Web, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El maestro Andrés Barrios fundó el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, participó como consejero político de Wikipolítica Jalisco y es actual consejero técnico en la plataforma ciudadana Tómala, director del Centro de Estudios Aplicados también. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Bienvenido. Por último, es la oportunidad de presentar al doctor Gerardo Castillo Torres. El doctor Gerardo es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Público con menciones honoríficas por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde también cursó el doctorado en Derecho y diversas especialidades. Es máster en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad Abad Oliva de Barcelona y ha cursado varios programas académicos en la Universidad de La Habana, Cuba, en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cerca de 20 años de ejercicio profesional, ha ocupado cargos en el Ayuntamiento de Zapopan y en áreas jurídicas de diversas secretarías del Gobierno del Estado de Jalisco, y desde mayo de 2019 es director de la Casa de Cultura Jurídica Ministro Mariano Azuela Rivera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Desde 2017 se ha desempeñado como profesor de materias de Derecho Público en diversas universidades del Estado de Jalisco, colaborando desde 2015 en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Es miembro del capítulo Jalisco de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en donde coordina la Comisión de Derecho Constitucional. Nuevamente doy la bienvenida a los 3 ponentes que nos acompañarán en el panel del día de hoy, agradeciendo por supuesto la asistencia de todo el público y sin mayor preámbulo damos el uso de la voz al ingeniero Alfonso Pompa para escuchar su disertación. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días, Marcela, gracias por la introducción y un gusto y un honor estar compartiendo en este panel con tan distinguidos académicos como con los que me toca el día de hoy compartir este panel, y seguramente también los participantes, pues habrá muy distinguidos académicos y espero que también haya integrantes de la comunidad académica que vienen de diferentes campos. Recording in progress. No solamente del campo, digamos, jurídico o de la administración pública, porque creo que este es un tema que a todos nos interesa y nos interesa como ciudadanos, o a los que son expertos como expertos y a los que somos funcionarios de gobierno como funcionarios. De hecho, quisiera aclarar que mi rol como funcionario público del Estado de Jalisco los últimos 3 años
pues me ha hecho aprender de un mundo que yo no conocía, así que de ninguna manera me puedo considerar un experto, pero en 3 años de gestión uno entiende cosas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados cuando uno está trabajando en la iniciativa privada y particularmente yo que estuve tantos años en el TEC de Monterrey. Pero más que como funcionario, se notará un sesgo, por supuesto, como funcionario, lo que voy a decir, es como ciudadano también. Y como ciudadano, que me he encontrado sorprendido conmigo mismo, que después de tantos años de vida profesional, de vida adulta, como tiene un servidor, nunca haya pensado yo en cómo nos pusimos de acuerdo los estados con la federación para los temas de los impuestos, tanto la recaudación de los impuestos como para ver cómo se utilizaban y quién tomaba esas decisiones. Y la verdad es que cuando me entero que tenemos un pacto que tiene prácticamente 41 años de vida y que no se ha cuestionado siquiera y que la mayoría de las personas que vivimos en este país ni siquiera sabemos qué se hizo hace 41 años, me sorprendió sobremanera habiendo sido un ciudadano bastante activo a lo largo de toda mi vida, ni siquiera saber del tema. Y pensar casi que era un tema tabú y que no se debería poder tocar. Entonces se generó en Jalisco esta idea de que tendríamos que revisar el pacto fiscal. Tampoco es extraño que se haya generado en Jalisco. Jalisco tiene una tradición federalista, lo cual siempre ha sido un liderazgo de Jalisco en el sentido de defender el federalismo. Y el federalismo habla de la soberanía de cada uno de los estados. No me extraña que haya surgido entonces aquí y menos me va a extrañar que dentro de unos pocos meses o el próximo año tengamos otros estados que están de alguna manera haciendo una revisión de este tipo. Lo que he aprendido en esto y quisiera de alguna manera transmitírselo al público que no es experto, es que desde que nos constituimos como país, venía por supuesto en la Constitución algunos acuerdos, pero no eran acuerdos perfectos, ni mucho menos. Hemos tenido que ir aprendiendo como nación cómo organizarnos en el tema del cobro de los impuestos y la distribución de esos impuestos. Y ciertamente no ha sido algo que quedó grabado en piedra en ningún momento. Sí hay definiciones en la Constitución que no quisiera ni tocar porque no soy un experto en el tema, pero sabemos que hubo revisiones a lo largo del siglo pasado, por ejemplo, en convenciones nacionales en 1925, en 1933, en 1947, hasta que finalmente en el 81 se firmó lo que ahora conocemos como el Pacto Fiscal en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y ahí es donde quisiera entonces enfocar mi presentación, la voy a hacer muy rápido. Es una presentación que estamos usando con fines de promoción de la consulta que ha convocado el gobierno del estado y está disponible en un sitio que se llama pactofiscal.mx, que por cierto es un sitio muy agradable y tiene también prácticamente contestadas todas las preguntas que podamos hacernos al respecto. Jalisco lo ha planteado esto exigiendo un trato justo. Y quisiera comentar entonces de qué se trata el trato justo y de qué se trata la convocatoria. ¿Qué es el pacto fiscal? Probablemente ya lo hablamos y esto en términos muy llanos se firmó hace 40 años, pero desde entonces es obvio para todos nosotros que las condiciones del país y de Jalisco han cambiado muchísimo. Con este pacto los estados cedieron sus facultades para recaudar impuestos al gobierno federal, sobre todo los impuestos más relevantes, donde hay muchísimo más recursos para el ejercicio de las responsabilidades públicas, como es el IVA, el impuesto sobre la renta, el IEPS, los principales impuestos que se generan más del 90% de los ingresos de la recaudación, con la promesa de que nos regresarían lo justo para atender las necesidades de nuestra gente. El pacto ha hecho que el gobierno federal tenga cada vez más dinero, aumentando más de 10 veces, mientras que lo que se regresa a los estados en participaciones ha permanecido prácticamente igual. Y ese es un tema verdaderamente importante. También quisiera recordarles a los presentes que en una federación como esta, democrática, una república federal, hay 3 ámbitos de gobierno. No nos gusta hablar de 3 niveles porque parecería que uno es superior al otro. Son 3 ámbitos de gobierno y cada uno de ellos tiene responsabilidades y tiene que tener recursos para cumplirlas. Los municipios básicamente viven del predial, de los cargos por adquisición de inmuebles o de impuestos sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos. El estatal básicamente
Los ingresos propios vienen de la tenencia, del impuesto sobre nóminas, impuestos a juegos de azar. Y ahí viene el porcentaje que representan del total de la recaudación o del PIB. Y federal, pues habla de nuevo de la importancia del impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS y el ISAT. Esto no solo están así distribuidos los impuestos, sino además están distribuidas las responsabilidades también. Por ejemplo, sabemos que al municipio le toca los temas de agua, de alcantarillado, de drenaje, de alumbrado público, de recolección de la basura y disposición de la basura, de la seguridad, etcétera. Una serie de bacheo, una serie de responsabilidades que están muy cercanas al sentir de la ciudadanía, que son necesidades de todos los días, y probablemente el eslabón más débil en todo este pacto fiscal es el municipio, para poder atender todas estas demandas de la sociedad. El Estado, de alguna manera, está en medio, y la Federación es la que tiene la tajada mucho más fuerte y sobre todo muy discrecional del uso de los recursos. Esto demuestra de alguna manera cómo se ha ido creciendo los recursos federales y las participaciones estatales se han conservado. El tema del reclamo de Jalisco, que seguramente va a ser reclamo de otros estados también, es que el tamaño de la economía de Jalisco es muy grande. Es la cuarta economía más grande del país y aporta pues mucho del Producto Interno Bruto. Y la federación, el retorno que se tiene son 2 de cada 100 pesos para Jalisco. Hay gente que ha cuestionado que por qué se utiliza el PIB como un medio de comparación. Bueno, porque habla de alguna manera del tamaño de la economía, pero no es lo único que importa, por supuesto. Sabemos que la fórmula del pacto fiscal tiene que ver no solo con el PIB, tiene que ver también con la recaudación que hay en cada estado y con el tamaño de la población. Pero, por ejemplo, teniendo el cuarto PIB más alto, per cápita, Jalisco es el penúltimo estado de recursos de la federación. Ya desde ahí, yo creo que a todos los jaliscienses y a todos los estados que están, digamos, abajo de la media, debería cuando menos inspirarnos a cuestionar por qué tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser que siendo la cuarta economía del país y uno de los estados más grandes, el tercero más grande de población del estado, del país, ya rebasamos a Veracruz, per cápita seamos el penúltimo estado que recibimos menos recursos de la federación? Francamente, eso yo creo que nos debería incomodar a todos nosotros. Otro ejemplo, en educación. Jalisco recibe 13,000 pesos por alumno del sistema educativo público. Hay estados que reciben más de 30,000 pesos por alumno de la federación. Y de nuevo nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que vivir con eso otros 40 años o otros 100 años? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Y si quieren algún otro dato, por ejemplo, en los temas de salud, Jalisco recibe de la federación 1,000 pesos por habitante, mientras que hay estados que reciben el doble. Y de nuevo nos volvemos a preguntar eso. En seguridad, en seguridad, que es una responsabilidad además federal, establecida así desde las primeras convenciones constitucionales o del pacto fiscal, y es lo que hace un gobierno como una de las actividades esenciales, recibe 35 pesos por habitante. Hay estados que reciben 7 veces más que Jalisco de parte de la federación para atender los temas de seguridad. Un ejemplo más. ¿Por qué Jalisco tiene que subsidiar con el 48% de las participaciones a la Universidad de Guadalajara, cuando en la Ciudad de México no aporta un solo peso a la UNAM? Alguien podrá decir que es una universidad nacional, pero la verdad es que la inmensa mayoría de los alumnos que van a la UNAM son de la Ciudad de México. Me tocó a mí ser rector del TEC de Monterrey por allá y era un dato muy conocido. Pero además la Universidad de Guadalajara también recibe alumnos de todo el país. Entonces, yo de nuevo cuando veo estos datos, dice uno, ¿por qué no podríamos revisarlo? ¿Por qué no podríamos revisar cada cierto tiempo el pacto? Si es un pacto, es un acuerdo se puede cambiar cada vez que a una de las partes no le conviene, y que seguramente nos serviría de aprendizaje no solo a los funcionarios públicos, sino a todos los ciudadanos para tener un mayor conocimiento, entendimiento y poder participar mejor en la toma de decisiones de lo que sucede en un pacto fiscal. Y también para aclararlo a los presentes, que si queremos un trato justo para Jalisco, lo queremos, eso no cabe duda, contener la tendencia centralista
en México y revertir los daños que se han causado, particularmente para el ámbito académico. Yo les preguntaría a quiénes de los que están presentes aquí en el foro estuvieron de acuerdo en que unilateralmente CONACYT cancelara los fondos mixtos para investigación, ciencia y tecnología con recursos que llegaban a todo el país y que el Estado ponía en una parte concurrente para poder hacer investigación. Una decisión unilateral y centralista que nadie estuvo de acuerdo y lo cancelaron. Pero además la pregunta es, ¿dónde están los recursos? Cuando menos se fortaleció el CONACYT y la respuesta es no. Arbitrariamente esos recursos se fueron para otro propósito. Las cuotas del SNI o los incentivos del SNI para los maestros, para los investigadores de las universidades privadas, que nos tomó años conseguir que se le pudieran otorgar y que primero fueron parciales y luego fueron totales, se tomó la decisión unilateral de cancelarlos. ¿Dónde están estos recursos y por qué puede tomar decisiones unilaterales con recursos públicos una oficina central en la Ciudad de México? Y les puedo seguir con los recursos que llegan a las universidades públicas también, que se ha tomado la decisión que lo único en lo que se va a invertir son en las Benito Juárez, que está muy difícil que digamos que son universidades. ¿Por qué puede un gobierno federal tomar decisiones? Nada más porque tiene el 80% del presupuesto y porque tienen ahorita un Congreso a favor. Pero es increíble que vivamos en un país en el que se puedan tomar las decisiones unilaterales y somos democráticos y somos federales y se va haciendo cada vez más centralista. Y lo mismo está pasando en el sistema de salud y entonces hay escasez de medicamentos hasta oncológicos y dice, ¿por qué se toman esas decisiones? Invertir en una refinería que todos los que hacen un análisis financiero de viabilidad de ese proyecto reconocen que va a ser un fracaso, pero es una decisión de nuevo unilateral y le puedo seguir. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué no queremos? No queremos que a Jalisco se le dé menos de lo que merece. No queremos incrementar o duplicar impuestos. No queremos salirnos del pacto fiscal. Todos somos mexicanos y orgullosos de ser mexicanos. Pero sí queremos que Jalisco se reciba lo que se requiere. Y eso es la consulta. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que hacer una consulta? Bueno, en primer lugar, para haber tomado esta iniciativa se necesita un gobernador valiente, un gobernador que no tenga cola que le pisen y que pueda entonces hablar con la voz completa, como lo hace el gobernador Alfaro, y de frente, no, nunca oculto, lo ha hecho ante los medios, lo ha hecho ante el propio presidente. Pero además, para tomar una iniciativa de ese tipo se requiere un respaldo ciudadano. Por eso estamos organizando esta consulta. La consulta para explicarle a los jaliscienses de qué se trata y explicarle que la consulta lo que está buscando es tener un respaldo político de la ciudadanía de Jalisco que diga, sí queremos que se revise. Y no solo eso, dado que es complicado el tener una discusión de temas fiscales y con frecuencia se quieren evadir, que se establezca para el Congreso de Jalisco la obligación de cada 6 años, de cada administración estatal, volverlo a revisar. Revisar no quiere decir que siempre vayamos a salir ganando, pero revisarlo significa un proceso verdaderamente de estar atento en un tema tan central como es el tema del cobro de impuestos y de la distribución de los impuestos. Entonces la pregunta va en ese sentido. La pregunta va que si está de acuerdo la ciudadanía jalisciense es que en que el Congreso del Estado cada 6 años tenga que exigir una revisión del pacto fiscal. Es esa la pregunta. No estamos preguntando si nos salimos de la federación, no estamos preguntando si hacemos una revolución, estamos preguntando eso. Se requiere tener más o menos el 30%, si mal no recuerdo, de los votantes registrados para que esto sea vinculante para el Congreso del Estado de Jalisco. Esperamos, es una tarea, son casi 2 millones de votos los que tendríamos que lograr, es una tarea titánica, pero esperamos que la ciudadanía jalisciense diga, estamos asistiendo a un momento de la historia muy relevante. Yo pienso que si a mí me hubieran dicho hace 40 años esto, no hubieran pasado 40 años en la ignorancia y en la pasividad. Si nosotros pudiéramos establecer que se revisara cada 6 años, les puedo asegurar que muchos estados más lo pedirían. Y les puedo asegurar que eso sería un mejor país. Un país en el que cada cierto tiempo nos estuviéramos cuestionando de dónde vienen los recursos públicos y cómo se asignan y cómo se utilizan. Y haría que la ciudadanía estuviera mucho más enterada y mucho más partícipe en estas decisiones. Entonces, pues francamente,
el motivo de la participación y el activismo que traemos en este sentido es eso, pedir la participación de la ciudadanía en emitir su voto. Vamos a pensar que no logramos la vinculación pensándolo negativamente, pero si van 1 millón de personas a votar y expresan su opinión, eso es un respaldo muy fuerte a una iniciativa que hará un mejor país. Yo esperaría que como ciudadanos no nos quedemos al margen de esto. Además va a ser un mecanismo muy fácil y es en una urna electrónica. Hay urnas por todo el estado. En la página de pactofiscal.mx viene una aplicación excelente donde vienen todas las casillas y ustedes le pueden dar clic ahí y en su propio teléfono. Si le dan clic, los va a llevar a su Google Maps y ahí les va a decir cuál es la casilla más cerca. Así que el sábado o el domingo que anden paseándose, nomás le dan clic ahí y van a ver dónde está la casilla. Solamente necesitan su credencial de elector y no tiene que ser en su casilla de su distrito, en cualquier lugar de Jalisco con un INE, con una credencial del INE de Jalisco. Ahí termino mi participación y de nuevo me quedo, por supuesto, aquí al pendiente para ver si hay preguntas y para escuchar a mis colegas. Gracias. Gracias a usted, ingeniero Pompa, quien nos ha referido pues, sobre la importancia e incluso la necesidad de que todas y todos nosotros participemos de esta consulta ciudadana. Ahora daremos paso a la voz del maestro Andrés Barrios, que nos hablará sobre pactos fiscales y pactos políticos. Adelante, maestro. Maestro, creo que estamos teniendo problemas con el audio. Todavía no podemos escucharle. ¿Ya se escucha? Ahora sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, les comentaba que en todas las diapositivas van a ver la liga para descargar tanto las diapositivas como el material que se utiliza para esta presentación, pues si les es de su interés, lo puedan tener a la mano. Entonces, bueno, comenzando con esta presentación, pues bueno, hay cierta preocupación sobre los datos que luego se están dando y esta consulta, ¿no? Y para empezar, aquí yo me gustaría pues empezar con datos que tal vez ni siquiera son pues 100% verídicos y que se están desde el gobierno de Jalisco dando a conocer. Y por ejemplo, pues aquí un ejemplo bien claro es que se habla de que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional. Cuando, pues si revisamos los datos del INEGI, Jalisco aporta 7 de cada 100, ¿no? Entonces, pues ahí es necesario que empecemos a hablar sin información que esté tendenciosa, ¿no? Y que esa información pues justa a lo que estamos viviendo. Y pues bueno, a ver, si pensamos en el papel del Estado, ¿no? ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué existen los gobiernos? Pues existen para otorgarnos acceso a los derechos, ¿no? A derechos como la educación, a derechos como la seguridad, a derechos como la salud, ¿no? Esa es la principal función de los estados, ¿sí? Y para eso es que los estados cobran impuestos, ¿no? Los impuestos se cobran de la riqueza que genera un país. De hecho, pues el famoso PIB es eso, ¿no? Es la suma de toda la riqueza que genera el país, tanto las empresas como yo como profesor del TEC de Monterrey, cuando me pagan mi salario, pues eso aporta la riqueza, y lo que vende la señora de la tienda de la esquina también aporta la riqueza del país. Todo eso se suma y eso es el PIB, ¿sí? Y de toda la riqueza que se genera en el país, pues todos los países cobran impuestos, ¿no? Ese monto de impuestos pues, se puede comparar como un porcentaje de la riqueza que se genera, un porcentaje del PIB. Entonces, pues podemos ver que, pues aquí está una gráfica donde están los países de la OCDE, y podemos ver que México es el último lugar en la recuperación de impuestos, ¿no? De la riqueza que genera México, es el último lugar. Tan solo recupera 24 puntos del PIB en impuestos, mientras que países contra los cuales nos gusta compararnos, como Noruega, como Francia, como Alemania, pues ellos recaudan más del doble, ¿no? Más del 50% o 50 puntos porcentuales del PIB lo recaudan. Entonces, estos son estados que tienen recursos
para poder otorgarnos estos derechos, ¿no? Y México la verdad es que tiene bien poquitos recursos, ¿no? Es un país que recauda bien poquito y que tiene bien poquitos recursos. Y si lo comparamos con nuestros países compañeros de América Latina y del Caribe, pues no somos el último lugar, pero estamos muy cercanos, ¿no? Si vemos, estamos por debajo de Bahamas, estamos por debajo de Honduras, por debajo de muchos países, ¿no? Entonces ni siquiera estamos por arriba del promedio, que es de 23 puntos porcentuales del PIB. Entonces, pues a México le hace falta tener más recursos para que podamos tener efectivamente acceso a nuestros derechos, ¿no? Inclusive, pues si vemos aquí el gasto de gobierno como porcentaje también de esa riqueza generada, pues podemos ver ahí un listado de países como Japón, como Estados Unidos, Alemania, que ellos tienen un gasto o tienen un presupuesto, podemos decir, gubernamental de entre el 30 y el 40%, mientras que México pues tiene por ahí menos del 30%, ¿no? Aproximadamente el 28%. Y aquí hay algo que es bien importante recalcar. México es la 12ª economía mundial, ¿sí? O sea, México no es cualquier economía. México es una economía muy grande, genera muchísima riqueza. El nivel 12 en el mundo, ¿sí? Entonces, pues eso es una ironía que México, siendo una economía tan grande que genera tanta riqueza, recaude tan poquito, ¿no? Y deja al Estado tan desolado. Si esto lo vemos cómo se traduce en el gasto social, que el gasto social es precisamente pues la salud, es los beneficios de empleo, todo lo relativo al bienestar, pues vemos que México solamente gasta en que nos den nuestros derechos, en tener acceso a nuestros derechos, entre el 7 y el 8% del PIB, ¿no? Cuando hay países que gastan muchísimo más, ¿no? Francia el cuádruple que México, ¿no? Entonces, pues por eso es que en Francia luego pues hay esos niveles de bienestar muchísimo mejores a los cuales aspiramos, porque en México pues básicamente no hay dinero, ¿no? Y aquí en esta gráfica estamos viendo el coeficiente de Gini, ¿no? El coeficiente de Gini mide la desigualdad, ¿sí? La desigualdad o sea, la riqueza se genera, pero esa riqueza pues se reparte de manera desigual. ¿Qué tan desigual? Pues bueno, mientras más arriba estén en el eje de las Ys, es más desigual, mientras más abajo es más igualitario, ¿no? Entonces, vienen dos puntitos, un punto azul en círculo, que es la desigualdad de mercado. Es decir, el gobierno, el mercado hace, ¿no? Vende productos, contrata personas, da empleos y genera cierta desigualdad. Después, viene el gobierno que cobra los impuestos, que nos da acceso a derechos y eso nos ayuda a reducir las desigualdades, ¿sí? Y entonces ese es el segundo punto, el triangulito verde. ¿Qué tanto hace el Estado después de cobrar impuestos y otorgarnos todos esos derechos para reducir las desigualdades? ¿Y cómo quedan esas desigualdades? Pues vemos en el caso de México que prácticamente no hay una disminución en las desigualdades, ¿sí? No hace nada el Estado. Y si vemos de nueva cuenta países como Francia, países como Alemania, países como Portugal, pues son países que logran bajar esa desigualdad de una manera bastante importante. ¿Por qué? Porque el Estado está haciendo su chamba de reducir las desigualdades, dándonos acceso a nuestros derechos. Pero, ¿por qué es que México tiene tan poquito dinero? ¿Sí? Pues aquí hay algo que llama mucho la atención, ¿sí? Si nos comparamos igual con los países de la OCDE, pues está aquí lo que estamos viendo en la gráfica, es la recaudación, pero segregada a dos niveles, ¿no? Lo que recauda la federación o los países y lo que recaudan los estados o los gobiernos subnacionales en azul, ¿sí? Entonces, si vemos, pues, por ejemplo, en Canadá, que es un país que luego nos gusta compararnos, pues la federación, el país recauda 13 puntos de esa riqueza generada, 13 puntos de ese PIB. Pero los estados canadienses recaudan 16 puntos del PIB, ¿no? Alemania, por ejemplo, el país recauda el 11% y los estados recaudan el 12%. Pero si nos vamos pues al último lugar, que es México, pues vemos que la federación sí está haciendo su chamba de recaudar, ¿no? Recauda 14 puntos del PIB, los recauda en el ISR, los recauda en el IVA, en el IEPS, pero los estados no están recaudando, ¿no? Recaudan solamente un punto porcentual de la riqueza generada. Entonces, no es que la federación esté haciendo su chamba, sino que los estados están renunciando de manera deliberativa a hacer su chamba, de hacerse de sus propios recursos. Y si lo vemos ya específicamente por estados, pues bueno, aquí está
la recaudación local como porcentaje del PIB, ¿no? Vemos que el promedio de la OCDE es del 9%, vemos que el estado que más recauda como porcentaje del valor que genera es Quintana Roo con el 5.72%, vemos que Jalisco pues solamente recauda 1.11% de esa riqueza que genera, que es la octava del país. Bueno, sí, la octava del país, pero tercera, cuarta del país, perdón, 7 puntos porcentuales de la riqueza generada, pero solamente de la riqueza que genera Jalisco, pues solamente recauda el 1%, ¿no? Está 8 veces por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que a Jalisco le hace falta hacer su chamba de recaudar, ¿sí? No es que la federación no nos quiera regresar recursos, la federación nos regresa recursos, pues sí, en participaciones que nos regresa el 6.3% del gasto federalizado y en aportaciones que nos regresa el 4.5% de todo el gasto federalizado, pero además nos regresa en especie, ¿no? Nos da la Guardia Nacional, nos da el IMSS, nos da el ISSSTE, o sea, todo eso nos lo da en especie, ¿no? Nos lo da en exceso de derechos. Entonces, no es que solamente nos regrese poquito, sino que nos lo da de muchas maneras, ¿sí? Y pues bueno, si hacemos esta comparación, que desde mi punto es pues muy poco justa, ¿no? Sobre la producción y lo que reciben, pues aquí podemos ver el aporte municipal al PIB de Jalisco, ¿no? Y por el otro lado vemos una tabla con el porcentaje que los municipios acceden del Fondo de Aportaciones de Jalisco. Y pues si vemos aquí el municipio del Salto, aporta el 7.6% del PIB estatal, pero solamente recibe el 1.37% de las participaciones. Entonces, pues aquí, de nueva cuenta, si estamos exigiendo un trato justo con esos parámetros a la federación, ¿cómo es que no estamos haciendo ese trato justo para los estados? ¿No? Y pues algo que es bien importante, el Salto, ¿por qué genera tanta riqueza? Pues porque ahí están todas las industrias, o la mayoría de las industrias, que le dan el dinamismo económico a Guadalajara, a Zapopan, a Tlajomulco, ¿no? Pero el Salto no recibe los beneficios de poder tener ahí las fábricas. Al contrario, lo único que recibe es la basura, lo único que recibe es un río contaminado, lo único que recibe es, pues incluso presupuestalmente, pues recibe bien poquito. Si lo comparamos, por ejemplo, con Tlaquepaque, que Tlaquepaque genera una riqueza similar a la del Salto, pues el presupuesto del Salto es una tercera parte de lo que recibe el Tlaquepaque para su presupuesto, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo que no encaja dentro de esos parámetros. Y para esto yo quisiera platicarles del caso de Yolanda. Yolanda es la trabajadora del hogar que un día a la semana viene aquí a ayudarnos. Y pues ella es trabajadora del hogar porque tiene la primaria trunca, ¿no? Ella no tuvo oportunidades de tener acceso a otros trabajos, pues porque ella apenas sabe leer, apenas sabe restar, sumar, multiplicar, y pues su opción de trabajo pues es ser trabajadora del hogar. En su casa, en la familia de Yolanda, cuando estaban chicos, decidieron que las mujeres no deberían de estudiar y los hombres sí accedieron a una licenciatura. Tiene hermanos que son ingenieros, tiene hermanos que tienen licenciatura, pero en su familia, sus circunstancias decidieron que ella no debía estudiar. Entonces, la capacidad de generación de riqueza de Yolanda es muchísimo menor que la capacidad de generación de riqueza de sus hermanos. ¿Por qué? Pues que simplemente no sabe leer bien, ¿no? Entonces, pues ahí hay ciertas circunstancias que están haciendo que Yolanda no pueda generar esa riqueza, ¿sí? Y pues, por ejemplo, hace poco se le murió un hermano y pues dejó pues unas casas y una cuenta de banco y pues para repartir las herencias, pues por igual a todos los hermanos y las hermanas, ¿no? Pero los gastos precisamente para poder acceder a esa herencia, pues también se los repartieron por igual. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Yolanda, desde su capacidad económica, lo único que pudo hacer fue ir a Coppel, sacar un crédito para pagar su parte de lo que le tocaba para recibir la herencia, ¿no? Entonces, en realidad Yolanda no está recibiendo lo mismo que los demás, porque ella va a tener que pagar los intereses en Coppel, ¿no? Y será la manera que tiene para acceder a lo que le toca. Entonces, aquí lo importante es, bueno, las circunstancias que ella no decidió y que no puede cambiar es la que le están limitando a que pueda acceder a mejores condiciones de vida, ¿no? Y
Y pues dicho sea de paso, esta es una visión muy patriarcal, ¿no? El que merece más, el que más produce. Y es tan patriarcal, pues que en este tema, aquí estamos solamente 3 hombres hablando de esto, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son las condiciones que permiten que Jalisco pueda generar esa gran riqueza que aporta el país, ¿no? Pues son condiciones de la federación, ¿no? Condiciones que la federación le invierte a Jalisco para que pueda tener esa capacidad de generación de riqueza. Como por ejemplo caminos, ¿no? O sea, en la área de caminos, pues Jalisco es el tercer lugar con más caminos, con más carreteras a nivel nacional. Jalisco acapara el 6.2% de las carreteras. Entonces, pues el tener carreteras que nos permite tener logística, tener transporte de productos y tener mayor capacidad de generación de riqueza, ¿no? Y si lo vemos, pues así como si dijéramos, pues lo justo es que lo que aportamos es lo que recibimos. Pues entonces vámonos a otro tema que no es el pacto fiscal, tal vez algo que yo le llamaría el pacto energético, ¿no? Jalisco es el estado que es el tercer estado que más consume electricidad, ¿sí? Pero genera bien poquita, ¿no? Entonces, si los estados como, por ejemplo, Guerrero, como Veracruz, como Tamaulipas, dicen, no, yo no voy a estar aportando y recibiendo bien poquito, ¿no? Que se hagan bolas los demás. Pues dejamos a Jalisco parado, ¿no? Entonces es un poco el tema de que tenemos que vernos como una federación, ¿no? Una federación de aporten y reciban las personas y los estados, pues, de acuerdo a sus condiciones y lo que se necesita, y no de acuerdo a la capacidad de riqueza que cada uno puede generar. Dicho sea de paso, pues si vemos esto en un mapa, los estados que más producen electricidad son los estados del sur, los estados que han sido olvidados pues de manera histórica para las inversiones, ¿no? Y los estados del norte son quienes consumen la energía de los estados del sur, que los estados del sur producen. Pero ¿dónde queda toda la contaminación y dónde quedan todos los desplazamientos y dónde quedan todos los problemas sociales? Pues se quedan en el sur. Y los del norte simplemente están consumiendo esa energía que se genera en el sur, ¿no? Entonces, pues es algo que también nos tiene que poner a pensar. Luego también hay información falsa que se está distribuyendo sobre esta consulta, como por ejemplo esta lámina, ¿no? Donde hablan que a lo largo de los años este impuesto, la tenencia, fue eliminado en algunos estados y se ha transformado en el refrendo vehicular. A ver, eso es totalmente falso. El refrendo y la tenencia coexistían. Aquí está en pantalla la ley de ingresos del año 2010, donde podemos apreciar que aparece la tenencia y aparece el refrendo, ¿no? Los dos, no se transformó. Entonces, esto es una información falsa. Y la fuente que está citando el gobierno de Jalisco es BBVA, ¿no? Está citando a un banco privado. Entonces, pues es preocupante que Jalisco, teniendo sus propias leyes, teniendo sus propios insumos, pues también esté citando a un banco privado para traernos información falsa, ¿no? Si hablamos de la tenencia, que es uno de los impuestos que, como decía el ingeniero Pompa, pueden cobrar los estados, pues aquí vemos la gráfica de cómo significaba pues un gran acceso a recursos para Jalisco, que pues se terminó en el 2012, ¿no? De hecho, si proyectamos esta parte de la tenencia hacia el 2020, con los datos del Instituto de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco del parque vehicular proyectado en 2020, pues podemos ver que ese monto recaudado por la tenencia es mayor que todo el monto que se utilizó para el combate del COVID en Jalisco, ¿no? E incluso es mayor a la deuda que se pidió en Jalisco, ¿no? Entonces, el estarnos negando a recaudar estos impuestos nos está trayendo costos altísimos, como por ejemplo una megadeuda que pues vamos a tardar años en pagar, que vamos a pagar muchísimos intereses y que pudimos no haberla pedido si estuviéramos haciendo nuestra chamba de recaudar impuestos. Y que por cierto, ahí quiero aclarar, en la lámina que por ejemplo nos presentaron sobre lo que sí puede recaudar los estados, pues faltó por ejemplo el impuesto al turismo que efectivamente cobra Jalisco, y por ejemplo faltó el impuesto a las herencias que se lo cobra Quintana Roo y le permite tener pues esos grandes, ser el primer lugar en recaudación a nivel nacional, ¿no? Ya por último, para terminar, porque creo que me extendí, la iniciativa de ley que se presentó el 22 de febrero, el gobernador de Jalisco al Congreso, y sobre la cual nace esta propuesta de la consulta. Tiene 3 puntos esa iniciativa.
La primera es la creación del sistema tributario estatal, un SAT estatal, ¿no? Cosa que es muy buena, ¿no? Porque se necesita que Jalisco tenga pues organismos e instituciones capaces de poder hacer su chamba de recaudación, ¿no? Entonces, qué bueno que se está proponiendo profesionalizar la parte de recaudación en Jalisco, ¿no? La segunda es quitar atribuciones al Congreso para firmar los convenios de coordinación fiscal y depositarlas en el Ejecutivo. A ver, la ley nacional, ¿no? de la coordinación fiscal establece que esa es atribución de los congresos, y en esta iniciativa se le quiere quitar esa atribución del Congreso para depositarla en el Ejecutivo. Y esto, pues la verdad es que es peligroso, ¿no? Es peligroso que una persona decida lo que un cuerpo colegiado como el Congreso debería de deliberar y de decidir, ¿no? Nos quejamos mucho tal vez de las decisiones y que estamos viendo a nivel federal, pero a ver, esto es algo bien similar a lo que está sucediendo a nivel federal y que estamos poniéndolo dentro de esta iniciativa. Entonces, eso es muy peligroso y tenemos que avisarlo, ¿no? Y la tercera, la revisión de la política fiscal del Estado de Jalisco cada 6 años. No tiene caso ponerlo en ley algo que ya es atribución, ¿sí? Y, o sea, estamos tratando de hacer una ley para obligar al Congreso a que cumpla sus atribuciones de ley. Es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues esto es algo que preocupa, ¿no? Que se está utilizando este tipo de mecanismos, y también la intromisión del Ejecutivo, ¿no? Porque lo que hizo fue entregar el 22 de febrero esta iniciativa dando instrucciones específicas para que se congelara, ¿no? Entonces aquí hay una, pues una intromisión del Ejecutivo en el legislativo. Y pues bueno, por último, aquí está la pregunta que nos están invitando a contestar durante las siguientes semanas. Pues tiene solamente una respuesta. La verdad es que si alguien contesta que no, pues qué gacho, ¿no? Entonces, pues una consulta con una sola respuesta, pues tampoco tiene sentido hacerla, ¿no? Entonces, pues también estamos viendo cómo el Estado de Jalisco está invirtiéndole recursos, invirtiéndole comunicación a esta consulta, que debería de ser un mecanismo de participación ciudadana, pero está deliberadamente diciendo voten y voten sí, ¿no? Y aparte, pues es la primera encomienda del sistema de participación ciudadana, que no es una encomienda de la ciudadanía, sino es una encomienda del gobernador, ¿no? Entonces estamos viendo también aquí algo que es muy peligroso, pues un gran desprestigio en la utilización de las herramientas de participación ciudadana. Entonces, pues eso lo que va a hacer es desanimar en un futuro que se utilice. Entonces, pues bueno, esta es la presentación, ahí está la liga con la descarga, y pues muchas gracias por su atención. Gracias a usted, maestro Barrios, por este análisis comparativo, tanto a nivel internacional como a nivel local, sobre los porcentajes de aportación de recursos públicos, de tributos, así como esta reflexión crítica que pues, nos invita a analizar de una manera más precisa la consulta que tenemos por delante. Damos ahora paso a escuchar la presentación del doctor Gerardo Castillo, quien nos hablará sobre las bases constitucionales de coordinación fiscal. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, agradeciendo al TEC la invitación y a los organizadores del evento. Un gusto coincidir con el secretario Pompa y con Andrés de nueva cuenta, con quien somos colegas en la actividad docente. Antes de iniciar, quisiera solamente puntualizar que los comentarios que voy a vertir a continuación pues son a título personal y desde mi perspectiva como académico del TEC de Monterrey. Simplemente esto. Bueno, les voy a compartir una pequeña presentación con algunas ideas. Espero no ser muy reiterativo respecto de lo que ya han comentado quienes me precedieron en el uso de la voz, aunque sí voy a tocar algunos puntos que ya se comentaron, intentando hacerlo pues desde una perspectiva jurídica, ¿no? La intención esencialmente es abonar a lo que ya se ha venido comentando aquí desde la perspectiva jurídica. Ya se ha comentado, lo comentó muy atinadamente Andrés, pues cuál es la finalidad de los gobiernos, y también lo comentaba el secretario Pompa, cuál es la utilidad que tienen en esta dinámica de la actividad gubernamental los impuestos. Se supone que toda sociedad, para ser tal, tiene un objetivo común, que idealmente debería de ser buscar el bien común de todos los miembros que la conforman. Y la autoridad, pues, es un mediador en este proceso que toda sociedad tiene para construir ese bien común, este conjunto de condiciones que permitan a todos los miembros de la sociedad satisfacer sus necesidades y desarrollar sus potencialidades. Visto desde esta lógica, pues la autoridad
su función esencial es coordinar los esfuerzos individuales de los miembros que configuran la sociedad para alcanzar este objetivo comunitario. En el caso mexicano, como ustedes saben, nos ha costado mucho trabajo a través de estos poco más de 200 años de vida independiente, pues definir cuál es el modelo de país que queremos. Hemos transitado por un montón de expresiones, pero el modelo que tenemos definido ahora, que establece nuestra Constitución de 1917, que es el reflejo jurídico de la Revolución de 1910, que acabamos de conmemorar, establece este modelo de Estado federalista y puntualiza en sus artículos 2 y 39 la idea de la soberanía nacional, es decir, en el caso mexicano, de acuerdo a lo que establece el 39, vinculado con lo que señala el artículo 2, que reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural que se basa en los pueblos originarios, establece que el soberano es el pueblo, ¿no? Este pueblo bueno y sabio del que le gusta hablar con atinada razón al presidente. Somos todos nosotros los que configuramos este soberano popular. Nuestro modelo de federalismo, sin duda, históricamente, pues estará inspirado en el modelo norteamericano y en el modelo francés, que nos van a anteceder como formas de gobierno federalistas en el mundo occidental contemporáneo. Y el artículo 40 de nuestra Constitución, siguiendo esta misma idea de la soberanía popular, de la soberanía que reside en los que conformamos la nación mexicana, pues ha señalado que nosotros hemos definido establecer una forma de Estado federalista y una forma de gobierno republicana, democrática, representativa y laica, que se va a traducir, como atinadamente señalaba en el ingeniero Pompa, entre otras cosas, pues en la idea de que tenemos una estructura gubernamental con 3 niveles u órdenes de gobierno y a su vez con principios que damos por sentados, como la idea de división de poderes que se presenta a nivel federal y a nivel estatal, que anticipa el artículo 41 de nuestra Constitución y que van a definir de manera más puntual otros artículos de la misma. En esta lógica de un Estado federalista con 3 órdenes o niveles de gobierno, la federación, el Estado y el municipio, si nosotros revisamos el contenido de la Constitución, que como he dicho, pues se supone que es el proyecto de país que queremos, el proyecto de país que estamos construyendo todos los días, independientemente del signo o el color de la administración o de las administraciones públicas en turno, este modelo basado en estos 3 órdenes de gobierno, pues quizá con sorpresa nos vamos a encontrar que el que tiene mayor peso, el que tiene mayor relevancia, es el nivel municipal. Ya lo comentaban tanto el secretario como Andrés, como el municipio, pues siendo este orden de gobierno que tiene el contacto primigenio, el contacto directo con los ciudadanos, va a ser también el que tiene las cargas mayores respecto, por ejemplo, la prestación de los servicios públicos. Todas las cosas que en la cotidianidad de la vida de las personas tengan que ver con gobierno, muy probablemente corresponderán al ámbito municipal más que al estatal o al federal, ¿no? Salgo de mi casa y me encuentro con que la calle está toda llena de pozos, la banqueta está toda descompuesta, no han recogido la basura, está saliendo el agua sucia de la llave, no han podado los árboles y no sirven las luminarias que están en la banqueta. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con el ámbito municipal y nuestra Constitución en el artículo 115 muy atinadamente dice, bueno, es que el municipio es la base no solamente de la organización territorial, sino también de la organización política y administrativa del país. Y el Estado tendría entonces, respecto del municipio, una función subsidiaria, complementaria, como la federación debería de tener respecto de los estados y los municipios, una función también subsidiaria complementaria. Desafortunadamente, la realidad que hemos ido construyendo a través de los años, desde 1917 para acá, por lo menos, digamos, a pesar de lo que establece la Constitución, pues nos ha llevado a tener de facto un modelo donde el nivel de gobierno más relevante es la federación, cuando el nivel más fuerte debería de ser el municipio, justo porque es el que permite la mayor participación ciudadana, al ser el más cercano a la gente, justo porque es el que tiene que ver con las exigencias más inmediatas de la ciudadanía y precisamente el que, según la propia Constitución, es la base de la organización política, administrativa y territorial del país. Sin embargo, insisto, pues hemos construido un modelo inverso, ¿no? Si le preguntamos a cualquier persona, seguramente sin mucho trabajo nos podrá decir que pues el más importante dentro de la estructura gubernamental que tenemos en el país es el presidente, ¿no? Donde pareciera entonces que es el orden federal y particularmente el poder ejecutivo el que tiene la primacía respecto del resto de la estructura gubernamental, cuando esto no debería de ser de esta manera. En fin, ese es otro tema, ¿no? Las competencias en general que tienen estos 3 órdenes de gobierno, nuestra Constitución las detalla en diversos artículos. En el caso del municipio,
es muy puntual el artículo 115, que es esencialmente el artículo donde se detallan cuáles son las atribuciones y competencias que tiene el municipio a través del ayuntamiento. El ayuntamiento es el órgano gubernamental del municipio y es un órgano administrativo colegiado. En el caso de los estados, el artículo 124 de la Constitución es el que señala con una fórmula muy peculiar cuáles son las competencias de los estados. Lo que nos dice el 124 es todo lo que no le corresponde a la federación, entonces le corresponde a los estados. Con lo cual, bueno, pues la labor de los estados es un poco más compleja en cuanto a definir cuáles son sus competencias, porque para poder definirlas tenemos que saber qué le corresponde a la federación y por eliminación lo que no le corresponde a la federación le correspondería entonces a los estados, ¿no? Es una labor un poco más ardua. Y en el caso de la federación, pues nuestra Constitución va a detallar en muchos artículos cuáles son las atribuciones que tienen los diversos entes gubernamentales, particularmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la estructura gubernamental federal. Por ejemplo, aquí les pongo dos, en el 73 y en el 89, que se refieren respectivamente a las facultades que tiene el Congreso de la Unión y las facultades que tiene el presidente de la República, por citar solamente dos, quizás sean los más relevantes en este sentido. A diferencia de lo que ocurre con esta estructura de distribución de competencias generales que hace la Constitución, cuando entramos al tema fiscal, la cosa se pone pues menos evidente, ¿no? Desde que se emitió nuestra Constitución, desde que se promulgó en 1917, pues surgió un debate de cómo se tenían que interpretar los artículos que establecen nuestra Constitución este tema de las facultades que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia tributaria. Y bueno, para simplificar, desde finales del siglo XIX quedó firme la doctrina que establecía la opinión que en materia impositiva, es decir, en materia de cobro de impuestos y contribuciones, se daba la concurrencia entre la federación y los estados. Habría que agregar aquí también al municipio. Una concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, es decir, los tres tienen facultades. Los tres tienen facultades, los tres órdenes de gobierno tienen facultades para establecer impuestos y contribuciones. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, nuestra Constitución va a puntualizar en el artículo 117, que ahorita les mostraré, algunos temas en los que expresamente se excluye a los estados de poder gravar ciertos temas, es decir, establecer ciertos impuestos y contribuciones en algunas materias, reservando esa competencia de forma exclusiva a la federación. Pero salvo esos puntos específicos, que son relativamente pocos, en todo lo demás, digamos, pues habría una concurrencia en principio. Los tres niveles de gobierno podrían establecer cobros de impuestos y contribuciones sobre todo lo demás. Esto lo que provocó en un primer estadio fue pues una doble o una múltiple imposición, es decir, teníamos impuestos federales, estatales y en algunos casos seguramente municipales también que gravaban las mismas cosas, con lo cual el pobre contribuyente, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Al final de cuentas todo esto de lo que se ha venido platicando sale de nuestra bolsa, nosotros somos los que pagamos todo lo que se comentó, ¿no? Entonces, bueno, pues el pobre contribuyente tenía esta peculiar situación donde se podía encontrar con cosas que se grababan o sobre las que se le establecían impuestos no una, sino dos o hasta tres veces. Lo que tenemos entonces es esta concurrencia tributaria frente al deudor, que es el contribuyente, el ciudadano. Tenemos un acreedor que en el caso del tema fiscal, en el caso del tema tributario, pues es múltiple, no es solamente uno, ¿no? Podríamos decir, es el gobierno. Pues sí, el gobierno en estas tres expresiones, en estos tres niveles de gobierno, federación, estado y municipio. Es decir, son tres los que nos pueden cobrar y somos nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, quienes tenemos frente a este acreedor múltiple la obligación de pagar estos impuestos y contribuciones. Claro, de esto se generarán también una serie de derechos de los que ya se comentaba tanto por parte del secretario Pompa como de Andrés, por supuesto, ¿no? Y esto en el contenido de nuestra Constitución pues se deduce de lo que establece el artículo 31 de nuestra Constitución, que establece cuáles son las obligaciones para los mexicanos. Y en la fracción cuarta establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y aquí se fundamenta, digamos, todo el derecho fiscal mexicano, pero para lo que nos interesa en este punto, si ustedes ven el artículo 31, pues aquí materialmente lo que está planteando es que, claro, hay un acreedor múltiple de
del cobro de impuestos y contribuciones, ¿no? Federación, Estado y municipios, frente a un obligado que es el ciudadano mexicano, en principio nada más, ¿no? En el caso de las facultades que la Constitución establece para el Congreso de la Unión, en el artículo 73, en la fracción 29, puntualiza algunas facultades exclusivas que tiene el Congreso de la Unión en esta materia fiscal. Por ejemplo, dice, ¿no?, que el Congreso de la Unión va a tener atribuciones, tiene facultades para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales contenidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27 constitucional, es decir, los bienes que son de la nación, todo lo que está en el subsuelo, el espacio aéreo y demás que administra la Federación, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Ay Dios. Y en especial sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación y explotación forestal, producción y consumo de cerveza, ¿no? Entonces, en todos estos temas, pues las facultades son exclusivas de la Federación, pero fuera de estos temas, de estas materias que señala de forma expresa este artículo, en todo lo demás, digamos, no hay una definición exclusiva para ninguno de los tres órdenes. Los tres podrían establecer contribuciones. En un párrafo que se adicionó relativamente hace poco, se establece lo siguiente: las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales, los congresos de los estados, fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios de sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía eléctrica. Aquí quisiera detenerme para hacer un par de puntualizaciones adicionales que no había pensado hacer originalmente, pero creo que vienen a colación. Lo primero es que a lo mejor en el uso coloquial del lenguaje utilizamos el término impuesto como genérico para cualquier cosa que el gobierno nos cobra. En un sentido más técnico, si revisamos los códigos fiscales, el Código Fiscal de la Federación, el Código Fiscal para el Estado de Jalisco y sus municipios, por ejemplo, técnicamente hay una clasificación que se podrían hacer de estos cobros que nos hace el gobierno. El género sería contribución, no impuesto. El género sería contribución. Y dentro de este género contribución nos encontramos con 4 especies, 4 tipos de contribuciones que la Federación, el Estado y el municipio podrían cobrar. El primero de ellos son los impuestos, ¿no? Y es al que estamos más acostumbrados a ubicar. Sin embargo, hay otros 3 que tampoco son desdeñables. El segundo de ellos, muy importante para municipios y estados también, en cuanto a sus finanzas, son los derechos, que son las contribuciones que nos cobran los gobiernos por la prestación de un servicio que recibimos de manera directa o por un beneficio específico que recibimos de parte de esa autoridad, ya sea federal, estatal o municipal. Por ejemplo, lo que nosotros le pagamos a la autoridad cuando tramitamos nuestra licencia de conducir, cuando tramitamos nuestro pasaporte, cuando tramitamos una licencia de construcción, cuando solicitamos unas copias certificadas, ¿no? Estos pagos que hacemos son un derecho. Genéricamente son una contribución, no un impuesto. Son una contribución, sí, no un impuesto, porque es una especie distinta, un derecho. La tercer clase de contribuciones que tenemos son las aportaciones de seguridad social, estos pagos que hacemos patrones y trabajadores a las instituciones de seguridad social como el IMSS, por ejemplo, ¿no? Son contribuciones también, no son técnicamente impuestos, sino que son una especie de contribución distinta. Y la cuarta especie de contribuciones que tenemos son las contribuciones de mejoras, que a lo mejor las vemos poco, pero que también están previstas en nuestros códigos fiscales, que son contribuciones especiales que se pagan cuando, por ejemplo, hay alguna obra pública que el gobierno desarrolla que nos genera un beneficio directo específico. Por ejemplo, si el gobierno construye una carretera y con esa carretera un predio que tengo yo que anteriormente no estaba conectado se conecta y por lo tanto ahora incrementa su valor, esa plusvalía, ¿no? Pues me está generando una ganancia, digamos, derivada de una acción específica del gobierno. Entonces allí en estos casos, por ejemplo, se podrían establecer esta cuarta especie de contribuciones que son las contribuciones de mejoras, ¿no? Entonces en realidad, pues técnicamente el género no es el impuesto, sino la contribución, y dentro de estas nos encontramos a los impuestos. Así que si bien los impuestos son muy importantes, no son la única fuente de ingresos o la única contribución que los ciudadanos le pagamos a los distintos entes gubernamentales. Luego, otra puntualización que me parece importante señalar también respecto de estos recursos que el gobierno federal regresa a los estados, por decirlo así, y que a su vez los estados, como también se señalaba, tienen una parte que regresar o repartir entre los municipios,
tienen dos vías, digamos. Las aportaciones y las participaciones. Quizá los términos los podríamos utilizar en el lenguaje coloquial como sinónimos, ¿no? Aportaciones y participaciones, pero técnicamente son distintas. Las participaciones, como el nombre más o menos sugiere, ¿no? Es pues la parte, me voy a permitir la expresión, del negocio que nos repartimos. A ver, como yo me sumé a este modelo del pacto fiscal, como yo me sumo a este modelo de coordinación fiscal, contigo federación, yo estado, o contigo estado, yo municipio, pues vamos a establecer un mecanismo que de lo que se recaude, como yo renuncié a estas facultades que en principio tendría en favor tuyo, para que mejor tú los cobres, ¿no? De esos cobros que tú hagas, entonces nos vamos a repartir. Estas son las participaciones. Y las participaciones, pues se tienen que repartir sí o sí. Al principio de esta administración federal, probablemente ustedes recuerden cómo el gobierno federal planteaba, entre las muchas cosas que ha planteado, la idea de disminuir estos recursos que se distribuyen entre estados y municipios. Bueno, las participaciones no las podría disminuir, están previstas no solamente en estos convenios de coordinación fiscal de los que ya se ha mencionado, sino en la legislación específica en la cual se fundamenta todo este modelo de nuestros pactos fiscales, que son las leyes de coordinación fiscal. En realidad, como ya se señaló, no es un pacto, sino dos. El pacto que celebran los municipios con el estado correspondiente y el pacto que celebran los estados con la federación. Entonces, en realidad tenemos, pues, visto así, dos pactos, ¿no? Dos convenios de coordinación que se establece entre federación y estados, que está fundamentado en la ley de coordinación fiscal de carácter federal, y lo que se celebra entre los municipios y el Estado, que está fundamentado, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Jalisco. Entonces, en realidad tenemos estos dos mecanismos. Bueno, las participaciones, pues es esta parte que les corresponde a los estados por pertenecer a este modelo y a los municipios por pertenecer a estos modelos. Ese recurso son recursos que cuando ingresan al Estado, cuando ingresan al ayuntamiento, pues el Estado, el ayuntamiento, de conformidad a la legislación aplicable, determina cómo ejercerlos, en qué gastarlos. Se dice en el argot son de libre disposición. Claro, el Estado o el ayuntamiento en su caso pueden definir en sus leyes de egresos, en sus decretos de egresos, cómo ejercerlos, para qué destinarlos. Y la otra vía de recursos que la federación reparte entre estados y municipios y que los estados reparten también entre los municipios son las aportaciones. Esos recursos son recursos que el gobierno federal o el gobierno estatal en su caso define cómo distribuir y para qué temas. Y entonces ahí sí establece una serie de reglas de cómo se debe de gastar por parte de los estados y por parte de los municipios en su caso. Como esos son recursos míos que te voy a dar, Estado, como esos son recursos míos, Estado, que te voy a dar, municipio, pues yo te voy a decir cómo los gastes. Esos son recursos que en el argot se denominan etiquetados, es decir, no son de libre disposición, no te los puedes gastar en lo que tú quieras. Te los estoy dando para que construyas una escuela. Oye, pero es que yo necesito una clínica. Pues con este dinero no puedes construir la clínica. Necesariamente tendrás que construir una escuela. Oye, pero es que no necesito una escuela. Este recurso está etiquetado para esa finalidad. No lo puedes destinar a algo distinto. Esas son aportaciones y ordinariamente son en temas de materias concurrentes: educación, salud, seguridad pública, asistencia social, es decir, temas en los que los tres órdenes de gobiernos tienen atribuciones y que son de interés de los tres, se supone, ¿no? Estas puntualizaciones simplemente para ir redondeando lo que se ha venido comentando. Bueno, vamos a ver. Este tema de nuestro modelo, me parece que ya se ha señalado también en las exposiciones previas, que hemos construido y que está, genéricamente llamamos pues el pacto fiscal, y que tiene este correspondiente jurídico en los convenios de coordinación fiscal que se celebran y en las leyes de coordinación fiscal que les mencionaba, pues en el fondo tiene la pretensión de ser un modelo no únicamente que le facilite la vida a los contribuyentes, ¿no? Porque de esta manera, pues en lugar de tener la posibilidad de que me cobren 3 veces sobre lo mismo, solo habrá uno que me cobre sobre eso, ¿no? Sino que además, dentro de las diversas entidades gubernamentales y los tres órdenes de gobierno, este modelo tiene la pretensión de establecer un mecanismo de solidaridad o subsidiariedad entre las partes que conforman la federación y entre los municipios que configuran los estados también. Por ejemplo, nuestra ley actual es una ley que nació antes que yo
no sé si antes de todos los que nos acompañan, pero esta ley es más viejita que yo, ya lo decía el secretario Pompa, pues es una ley, es un modelo que tiene 40 años de existir, más de 40 años de existir. Sin embargo, sí se ha revisado, quizá no como quisiéramos, en diversos momentos. Desde que surgió hace 40 años, ha habido 38 decretos, es decir, 38 ocasiones en los que esta ley ha sido reformada, quizá en temas adjetivos, en temas secundarios, no en temas esenciales. Pero bueno, ¿no? Se puede revisar en realidad en cualquier momento, como decía Andrés. Como a final de cuentas es una ley, bueno, pues puede seguir el modelo de revisión que cualquier ordenamiento jurídico tiene, ¿no? Para adecuarlo. Me parece a mí que sí es muy oportuno el planteamiento del gobierno del Estado de que se revise el modelo de coordinación fiscal. Y como bien decía Andrés, no únicamente el modelo de coordinación fiscal que tenemos entre los estados y la federación, sino también el modelo de coordinación fiscal que tenemos entre los ayuntamientos y el gobierno estatal, para buscar precisamente lo que con atinada atingencia señalaba Andrés, este modelo de equidad. No necesariamente el tratar igual a todos, pues es algo justo, ¿no? Lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Los romanos lo tenían muy claro, ¿no? Justicia es constat de perpetuas voluntas, jus unque tribuendi. La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Y lo suyo de cada quien no necesariamente es lo mismo. Si yo a todos los enfermos de un hospital les doy la misma medicina, los estoy tratando igual, pero no necesariamente los estoy tratando de forma justa, ¿no? Entonces, la pretensión, al menos teórica, de los modelos de coordinación fiscal que tenemos en el país es buscar establecer esta equidad entre las entidades federativas y entre los municipios que configuran también los estados, buscando, como les digo, aplicar estos principios de solidaridad y subsidiariedad. La solidaridad es la ayuda entre los iguales y la subsidiariedad es la ayuda entre los desiguales. Quien puede, tiene o sabe más, ayude a quien puede, tiene o sabe menos. Lo que me parece que puede llegar a ser una perversión del modelo que hemos tenido en estos 40 años, y esto, insisto, es una opinión personal, pues es que a lo mejor no hemos revisado qué tan eficaz ha sido el modelo. A ver, es que este modelo de distribución equitativa de los recursos no puede ser para siempre, para siempre, para siempre, o no puede ser igual para siempre, ¿no? A ver, voy a por poner un ejemplo de un estado que seguramente es de los que en principio seguramente recibirá más por este mecanismo. Oaxaca. A ver, Oaxaca, ¿toda la vida vas a estar recibiendo subsidios? ¿En qué los estás aplicando? Se supone que estos recursos que te estamos dando es justamente para que en algún punto puedas lograr una condición de desarrollo que te permita ya no recibir esos subsidios y que entonces esos recursos se puedan destinar a alguien más que los necesite. De manera tal que tu grado de desarrollo, Chiapas, se vaya aproximando cada vez más al de Nuevo León. De manera que tu calidad de vida, Tabasco, se aproxime a la calidad de vida de Jalisco. Y a nivel local lo mismo, de manera que tú, Tuxpan, ¿no? De manera que tú, Mezquitic, ¿no? Te aproximes a un grado de desarrollo semejante al de Zapopan, al de Guadalajara, ¿no? Por poner algunos ejemplos ahí muy rápidamente, ¿no? Entonces, quizá lo que nuestro modelo de coordinación fiscal no ha hecho en estos 40 años es plantearse una evaluación, como se está ahora proponiendo, recurrente, no necesariamente del modelo mismo, sino de los alcances que el modelo está teniendo. Es decir, ¿está siendo eficaz o no? Porque por otro lado, podríamos tener un modelo perverso que lo que estuviera premiando es la falta de desarrollo. En la medida en que yo siga siendo pobre, por simplificarlo, perdón con el uso del término, ¿no? Por simplificarlo, en la medida en que yo siga siendo pobre, me van a seguir dando dinero. Pues entonces, ¿qué incentivo tengo para salir de mi condición? Si mejoro, me van a dar menos dinero, pues entonces no mejoro, ¿no? Creo que esa es la perversión quizá de fondo de nuestro modelo. No nos podemos salir, ni es la intención, como decía el secretario Pompa, de este modelo, porque estamos, como bien señaló, orgullosos de formar parte de este país, ¿no? Y parte de nuestra responsabilidad al asumir formar parte de este país, pues es ayudar
a nuestros pares, al resto de los mexicanos que habitan en otros estados, en otros municipios, que quizá tienen una necesidad de nuestra solidaridad o de nuestra subsidiariedad. Pero quizá lo que sí vale la pena que revisemos es si el modelo como lo tenemos está siendo eficaz y si no, modificarlo. Muchas gracias, doctor Castillo, por esta explicación o esta base constitucional sobre la lógica del pacto federal y la coordinación fiscal, así como este fundamento legal y este análisis crítico del mandato que tenemos en México sobre la coordinación de las contribuciones. Antes de pasar la voz a nuestros participantes, voy a permitirme ceder una vez más el uso de la palabra a los ponentes que hoy nos acompañan para que en un tiempo no mayor a 5 minutos nos den sus conclusiones o algunas aportaciones adicionales o precisiones que consideren relevante en este panel. Adelante, ingeniero Alfonso. Bueno, con mucho gusto y un verdadero deleite haber escuchado tanto a Andrés como a Gerardo, y esto enriquece sin duda el diálogo. Sin embargo, yo creo que aquí estamos hablando de no nomás de cuestiones legales que estuvieron muy bien apuntadas por ambos, especialmente por el gran conocimiento de Gerardo, de lo cual agradezco, o nada más financieras. Tiene que ver con un tema de desarrollo del país, que, por ejemplo, aprovechando el último ejemplo que comentaba Gerardo, en el sentido de que si estamos generando incentivos perversos para que algunos estados no se desarrollen, yo creo que la evidencia ha sido suficiente como para demostrar que en efecto no hay los incentivos correctos para que los estados que están en un nivel de desarrollo mucho más bajo estén evolucionando bien. No lo hay, ¿no? Y los indicadores son incluso contrarios. Ahora, de ninguna manera la postura de Jalisco es que se les quite dinero a esos estados, eso lo ha dicho claramente el gobernador, pero sí en el sentido de que se pongan los incentivos y la medición correcta, pues para ver que se puedan ir moviendo hacia un mejor nivel de vida. Eso, en general, la pregunta que yo me haría es si estamos de acuerdo nosotros en que estas decisiones se tomen primordialmente en la federación, porque son quienes tienen la sartén por el mango. Al tener el 80% del presupuesto, básicamente el 80% del presupuesto, porque el 20% es el que va en forma de participaciones, claro, hay otro dinero que llega en forma de aportaciones, como bien señalaban ambos. De todas maneras, quien tiene la sartén por el mango en las decisiones es el gobierno federal y el Congreso. Entonces, en ese sentido, creo yo que lo que estamos discutiendo y lo que vemos en los países más desarrollados es que cada uno de los estados, y en efecto los municipios también, y eso obligaría a los estados a hacer un trato también justo y también de desarrollo con los municipios. El revisar un pacto fiscal no es nada más pedir más, es reconstruir este sistema que nos ha tenido amarrados en una creencia de que así tienen que ser las cosas cuando tenemos suficiente evidencia de que cuando se pueden tomar decisiones locales, madura la ciudadanía, se puede avanzar mucho mejor, y eso sucede prácticamente en todo país desarrollado. Entonces, la petición de movernos a eso es porque entraríamos en un ejercicio en el que la ciudadanía y por supuesto todos los gobiernos locales tendrían que madurar de una forma verdaderamente acelerada para poder estar a la altura de los retos. Ha sido muy bien señalado por aquí, por mis colegas, algunos temas incluso financieros. Nomás yo recordaría, por ejemplo, que en el tema de los impuestos, en esa sesión que hicieron los estados de decirle, tú recauda los impuestos principales y me regresas el dinero, las variables trabajan entre sí. Es decir, no es fácil que un estado incremente sus impuestos porque no trabajamos en el vacío. Si ya tenemos un impuesto del IVA bastante alto, si tenemos un impuesto del 35% o hasta del 35% de impuesto sobre la renta y otro tipo de contribuciones, tampoco es así de fácil, como se ha demostrado en prácticamente todos los estados de la República, de subir algunos impuestos locales, porque afectan a la ciudadanía. Aún así, Jalisco está haciendo la tarea. Se acaba de autorizar el incremento del impuesto sobre nóminas, que es uno de los principales, para llevarlo al 3% y en forma gradual. En los municipios han hecho un esfuerzo por el predial y por el agua. Creo que hoy precisamente Zapopan autorizó un incremento del agua y ya sabemos
la reacción del público en general al respecto. A nadie nos gustan los impuestos, eso es también cierto. Sin embargo, el tema que estamos hablando ahorita es quién toma las decisiones. O sea, debemos de seguir viviendo toda la vida con la decisión de que el gobierno federal es el que sabe más, es el más eficiente, es el que entiende mejor cómo desarrollar a los estados, o los estados deberíamos de madurar y tomar mucho más responsabilidad sobre nuestro futuro. Con las limitaciones presupuestales que tenemos y con estas reglas tan rígidas, sencillamente creemos que esto nos está a todos amarrando. Y sí quisiera aclarar un concepto, por favor, Andrés, sin ánimo de entrar en una polémica. Puede ser que algunos datos sean un poco diferentes, pero particularmente la federación no nos da nada. La federación tiene obligaciones que están establecidas también en el pacto fiscal. El seguro social o cualquier otro sistema de seguridad o de salud es obligación, no es un acto de gracia o de buena voluntad. Y hacerlo bien también debería ser una obligación de la federación. También en eso estamos en duda. Afortunadamente no le entramos al INSABI y al sistema de salud porque estaríamos en la crisis peor ahora en la pandemia. Afortunadamente Jalisco sostuvo su sistema de salud. Pero no es gracia de su majestad el que nos dé cosas, mucho menos el tema de la luz. Si Jalisco es el tercer estado que más consume luz en el país es porque la pagamos, la compramos. Y la compramos los particulares y demuestra además el tamaño de la economía de Jalisco. Entonces, no es otra vez gracia de algún estado o de la federación el que nos dé ese tipo de cosas. Y finalmente, Jalisco no tiene una megadeuda. Está calificada por todos los organismos profesionales como una deuda muy razonable. Y una deuda que la comparas con estados similares como Nuevo León o como la Ciudad de México, pues es una deuda mucho mejor en muchos sentidos que ellos. Y parte de lo que se incrementó fue para la reactivación económica en esta etapa que teníamos que tomar medidas contracíclicas, como le llaman los economistas, cosa que además funcionó bastante bien en Jalisco en términos de la recuperación económica. Pero bueno, estoy de acuerdo de todas maneras en la discusión, por supuesto, y esos temas también deberían de discutirse. La repartición a los municipios, la recaudación local, que va caminando en un mejor sentido y que la recibimos con una recaudación muy baja y que va subiendo gradualmente en esta administración. Todo eso debería entrar en una revisión de un pacto fiscal. Y yo diría que al único que no le conviene la revisión del pacto fiscal es a quien tiene la sartén por el mango. El que dice, pues no, pues a mí no me conviene. Si yo ahorita decido el 80% de la economía del país y decido mucho más caprichosamente que ningún otro gobierno que me haya tocado a mí en los últimos 20, 30 años, pues ¿por qué van a querer revisarlo? Entonces necesitamos generar un movimiento que realmente exija un derecho que en principio tiene un Estado y no necesitaríamos una consulta para eso, estamos de acuerdo. Pero es un movimiento que sabemos que no va a ser una sola vez, que va a tener que ser sostenido a lo largo de los años y eso nos va a ayudar a madurar a todos como país. Y de nuevo, no es un acto de separación, no es un acto en contra de los demás estados, es un acto que debería exigir un Estado libre y soberano, como somos y como se nos ha olvidado a la vuelta de los años, por estar viviendo en paradigmas y en reglas rígidas, que algunos creímos de eso, que así tenía que ser. Entonces, bueno, estamos en una etapa de innovación, estamos en una etapa de cambios. Tú dominas muy bien ese tema también, mi estimado, también te gusta, Andrés. Yo creo que deberíamos de retar esas situaciones que vivimos y que en algunas ciertamente nos obligaría a Jalisco también a aprender y a tomar mejores decisiones. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Pompa. Damos paso ahora a escuchar las conclusiones del maestro Barrios, agradeciendo de antemano el sujetarse al tiempo de no mayor a 5 minutos. Gracias, Marcela. A ver, algo importante. Yo sí soy un ferviente creador de que sí se debe revisar el pacto fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se ha dicho, ¿no? O sea, tiene muchos años. Las condiciones sobre las cuales se diseñó ese pacto fiscal son muy distintas a las que estamos viviendo ahorita en México, ¿no? Para empezar, no tenemos los ingresos petroleros que se tenían hace 40 años, ¿no? Y el pacto fiscal estaba pensado bajo esas condiciones de ingresos petroleros que eran enormes.
¿no? Y pues ya no existen. Entonces, sí, las condiciones son totalmente distintas y tenemos que revisarlas, ¿no? Pero eso no excluye que los estados hagan su chamba, ¿sí? Entonces, creo que ahí sí tiene que haber, pues sí, la exigencia y pues ahí las decisiones, estas decisiones se toman en el Senado y pues este debería ser un papel de los senadores de Jalisco pues muy preponderante de estar empujando esta agenda como representantes del Estado, ¿no? Entonces, pues un poquito para ahí. Pues sobre lo que se ha comentado también, pues por ejemplo, se hablaba de la seguridad, ¿no? De cuánto, de que por ejemplo a Colima se le asigna 7 veces más que a Jalisco. Pues sí, porque Colima tiene el puerto de Manzanillo, que es el puerto de entrada de mercancías de los más importantes de México, y que eso permite precisamente que Jalisco sea una economía tan grande, ¿no? Porque por ahí entran todas las mercancías que vienen y luego se procesan en las plantas de Jalisco, ¿no? Entonces, pues sí es importante que haya mucha seguridad en Colima, aunque por habitante representa tal vez mucho más, ¿no? Pero son las características propias del estado, ¿no? Entonces, pues sí, cada estado debe tener asignados de acuerdo a sus necesidades, pues ciertos recursos, ya sean en dinero o ya sean en especie, ¿no? Que era pues lo que yo hablaba hace un poco, pues de que el estado, la federación también nos da cosas en especie y no solamente en dinero, ¿no? Por otra parte, pues sí, a nadie nos gusta hablar de impuestos, creo que a nadie nos gusta que nos cobren impuestos, y ahí Gerardo hace una precisión, ¿no? Hablar, es muy distinto hablar de impuestos a hablar de derechos, ¿no? Entonces, y pues de las otras dos formas también de tener contribuciones al Estado, y pues precisamente, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, hablando otra vez lo de la tenencia es un impuesto y el refrendo es un derecho, ¿no? Y es importante que hablemos de impuestos, porque los impuestos son progresivos. A los impuestos se les cobra más a los que más reciben o a los que más tienen, ¿sí? Si tú tienes un salario muy bajito, pues no te cobran impuesto, incluso hasta te dan un subsidio, ¿no? Pero si tú tienes ingresos muy grandes, te cobran hasta el 35% de tus ingresos, ¿no? Entonces, los impuestos tienen esa característica, que son progresivos. La tenencia así también estaba. Si tienes un auto viejito y un auto que valía muy poquito, pues prácticamente no pagabas. Y si tienes un auto de lujo y del año, pues pagas mucho, ¿no? Entonces, es importante que hablemos de impuestos y no que la generación de recursos sea en base a derechos, porque los derechos, como por ejemplo puntualizó el ingeniero Pompa, sobre cómo incrementa el agua, y eso no le va a gustar a la población, porque pues ese incremento del agua le va a pegar mucho a la base de la población, ¿sí? Así como el aumento el año pasado de las licencias de conducir le pegó mucho a la base de la población, porque ese aumento pues va a significar tal vez días de trabajo de un chofer de Uber y le va a significar pues absolutamente nada al dueño de Pisa o al dueño de Farmacias Guadalajara, ¿no? Entonces el aumento de derechos, como se cobran por igual, pues realmente impacta la base de la población. Entonces deberíamos de apostarle por los impuestos locales y no por los derechos, ¿no? Y pues ya por último, pues esta parte, me preocupa esta parte, por ejemplo, de que se hable de que Jalisco tiene acceso a la luz porque puede pagar por ella. Entonces, veríamos que los impuestos, pero que los derechos, ¿no? Solamente puede acceder quien puede pagar por ellos y no podemos mercantilizar los derechos, ¿sí? El acceso a la luz es un derecho. Entonces, pues creo que esa parte de que pues vamos a poder pagar por acceso a la salud, vamos a poder pagar acceso a la educación, pues es mercantilizar los derechos y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener esta visión siempre de acceso a derechos, ¿no? Cuando estemos hablando de todos estos temas. Sería todo. Muchas gracias, maestro Barrios. Por último, damos el uso de la voz al doctor Castillo para sus conclusiones o precisiones. Muchísimas gracias. Me parece muy importante lo que señalaba el secretario Pompa respecto de que tengamos un modelo de coordinación fiscal funcional que sea más eficaz quizá que el que tenemos, abonará a que tengamos también un federalismo más real, que eso sin duda es en beneficio de todos, ¿no? En la medida en la que los estados puedan ser, como bien señalaba, más soberanos respecto de la toma de sus decisiones, pues nuestro federalismo se fortalecerá. Y pues como pasa a lo mejor en la vida de todos, también en lo individual, pues la toma de decisiones muchas veces tiene que ver con la disponibilidad de los recursos. Entonces el tema fiscal, el tema presupuestario va de la mano también de los auténticos federalismos, me parece. Eso me parece sin duda muy importante de lo que puntualizaba el secretario Pompa. Con relación a algunas de las preguntas que estuve leyendo por aquí en el chat, alguien preguntaba
si, por ejemplo, en este tema de la distribución, pues a lo mejor habría una implicación también de la corrupción en el funcionamiento del pacto y la distribución de los recursos. Me parece que no, o no más de lo que se podría presentar en otras cosas de la actividad pública. Luego alguien más comentaba con respecto a si el hablar de desarrollo a lo mejor se entiende distinto en un lugar y en otro del país. Sin duda, el tema del desarrollo y otros muchos conceptos que utilizamos en las políticas públicas y en el sector gubernamental en general, como puede ser la marginación, la pobreza, el desarrollo, son cosas que no tienen solamente un componente objetivo, sino también subjetivo, y por lo tanto resulta complejo medirlos, pero es necesario establecer algún mecanismo de medición, aunque a lo mejor resulte caprichoso y no del todo exacto, pero precisamente eso nos permitirá saber dónde estamos y si vamos mejorando o no, aunque no sea a lo mejor el mecanismo 100% idóneo que nos mide el desarrollo, la felicidad, la pobreza o la marginación, por poner algunos de estos ejemplos. Me parece que un punto en los que los tres participantes en esta mesa hemos coincidido es en la conveniencia y en la necesidad de que se revise la manera en la que se están distribuyendo las competencias fiscales y la manera en la que se están distribuyendo los recursos que se obtienen a través del ejercicio de las mismas. Sin duda me parece que ese podría ser el punto en el que convergemos todos, ¿no? Que es conveniente que se revise cómo se está haciendo de una manera técnica, de una manera completa, porque el tema es muy complejo, como se ha venido señalando, y tiene muchas aristas. Una arista puede ser la jurídica, pero también hay aristas de otras especialidades como la económica y como la propia contabilidad gubernamental, entre otras. Entonces, este tema de análisis, pues no puede ser una cosa que se pueda decidir rápidamente ni de forma simple, sino que merita verdaderamente un análisis complejo desde diversas perspectivas técnicas, pero es necesario llevarlo a cabo porque la realidad, como bien decía Andrés, en la que nos encontramos es una realidad diversa a la realidad en la que surgió este modelo y por lo tanto pues amerita, como se ha venido señalando, la necesidad de una revisión. A lo mejor al revisarlo descubrimos que pues es lo mejor que podemos tener y nos quedamos con lo mismo, pero por lo menos salimos de la duda. Seguramente no será así, ¿no? Al revisarlo seguramente encontraremos cosas que se podrán mejorar, pero pues para poder saberlo con certeza necesitamos hacer esta revisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Castillo. Bueno, pues evidentemente la complejidad y la relevancia del tema nos obliga a terminar sobre el tiempo de esta mesa de diálogo. Para las personas que tienen algunas preguntas en el chat, les pedimos por favor indiquen en ese mismo medio cuál es su dato de contacto para poder hacérselas llegar a los ponentes y enseguida darles respuesta a través de los datos que nos proporcionan. No quisiera cerrar esta mesa sin agradecer y sin reconocer por parte del Tecnológico de Monterrey la participación de las tres ponencias que nos acompañaron el día de hoy. En este sentido, agradecemos al ingeniero Alfonso Pompa Padilla con un aplauso virtual de las personas participantes. De la misma manera, agradecemos la participación del maestro Andrés Barrios Arenas y por supuesto a la participación del doctor Gerardo Castillo Torres por sus tan claras y pertinentes participaciones el día de hoy. Muchas gracias. El Tecnológico de Monterrey, a través de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la región Occidente, felicita sus participaciones y les invita a seguir colaborando en estos foros académicos. Que tengan todas y todos muy buena tarde. Gracias. Recording stopped.